Bueno, última clase de farmacocinética. Concluimos con cinética de dosis múltiple y farmacocinética lineal. Vamos a comenzar con cinética de dosis múltiple. ¿En qué tipo de terapia se requiere una cinética de dosis múltiple? Cualquiera. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo? Eso es. Y si fuera paciente con dolor crónico. Con dolor crónico. Puede ser. Podría ser un paciente hipertenso. Son entonces dosis repetidas que sean generalmente la misma unidad de tiempo, o sea, 2 veces al día, 1 vez al día, 3 veces al día. Entonces es importante porque la cinética es diferente cuando dan una sola dosis que cuando dan dosis múltiples, porque tiene algunos mecanismos adicionales. Aquí en este esquema vemos 3 tipos de lástima que no se pueda agrandar allí. Esta que está en rojo, ¿qué tipo es? ¿Cómo se administra este medicamento? ¿Ah? No. Oral. No. Sí, por aquí dicen oral. ¿Ustedes creen que esta puede ser administración oral? No. ¿Por qué? Porque es lento, a la hora No, porque es lento. Porque se mantiene en el tiempo. Una dosis oral cae. Llega al Cmax y cae, se elimina. No tiene por qué mantenerse ahí. La sublingua no. Leímos la clase pasada, ¿verdad? Infusión continua. ¿De acuerdo? Infusión continua que comenzamos con una cantidad miligramos en tiempo determinada. Recordemos que le dijimos que ingresaba con una cinética de orden 0, es decir, la misma cantidad por unidad de tiempo, luego se eliminaba. Cortamos infusión por una cinética de orden 1. Esta sería vean ustedes aquí se administra, pónganle cada 24, una vez al día, y esta que está en negro se administra 2 veces al día. Vean ustedes la diferencia en la cinética. Esta que se administra 2 veces al día, ven cómo se diferencia un poquito de esta. Si los niveles tóxicos de este medicamento estuvieran aquí, vean ustedes la diferencia entre la que se administra 2 veces al día con respecto a la que se administra 1 vez al día. Este presentaría en algunos momentos del día toxicidad, mientras que la otra no. Entonces, ojo con eso. Importante porque un paciente está tomando un medicamento y dice, se me olvidó esta anoche tomármelo. Entonces, el día siguiente se toman el doble. A veces eso no es tan sano, lo que puedes aumentar los niveles, eso claro depende del fármaco. Porque si el fármaco es muy seguro, no vas a tener problemas, pero si no es tan seguro, podrías tener toxicidad. Más o menos eso es lo que le quiere decir. Y lo demás se lo voy explicando, es bastante similar. Cuando administramos dosis repetidas, obviamente tenemos una dosis característica, por supuesto, dependiendo de si el paciente mejora o no, ustedes van a estar para decirle disminuya o aumenta el medicamento, aumenta la dosis. Y van a tener un intervalo de dosificación, 1 vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, 4 veces al día, que vamos a llamar tau. Ya van a saber para qué se utiliza. Este efecto se mantiene durante largos periodos de tiempo, que es lo que necesitamos, ¿no? Aquí tenemos más o menos igual, ya introducimos la fórmula. Vean ustedes la infusión, en este caso 100 miligramos al día. En negro tenemos un bolo intravenoso de 100 miligramos 2 veces al día. Y se parece un poco al anterior, en rojo, un bolo intravenoso 200 miligramos al día. Vean ustedes lo que les expliqué anteriormente, que cuando se administra menos veces al día tienen mayores, esto se llama nivel pico y esto se llama nivel valle. Ya lo vamos a explicar la importancia de cada uno de los niveles. Nivel pico por razones obvias máximo y nivel valle cuando cae. Vean ustedes que en las 3 formas de administrar este medicamento, todos mantienen algo que vamos a llamar la concentración en estado estable, que más o menos no es tan así, es como un promedio entre el nivel valle y el nivel pico de la dosis de administrar fármacos en dosis repetidas. Recuerden que ese estado estacionario se alcanza cuando la velocidad de entrada del medicamento es igual a la velocidad de salida. Entonces, el estado estable, vean ustedes, en forma de infusión o en forma de dosis múltiple, te va a dar un mismo valor de concentración plasmática en estado estable. Eso es importante que se me lleve. Aquí tenemos un poco más de lo mismo, con la diferencia de que si afinamos que si el intervalo de dosificación es muy largo, entonces tenemos la probabilidad de que el medicamento salga de la concentración mínima tóxica y el paciente presente toxicidad. Les hice 3 dibujos muy similares como para afianzar el conocimiento.
Si administramos dosis repetidas a tiempos menores a 4 vidas medias, tenemos un proceso que se llama acumulación del fármaco. ¿Por qué se acumula el fármaco? Porque no le da chance por cada vida media de que se elimine parte del mismo. Entonces, si ustedes administran el medicamento en dosis sucesivas, el medicamento se va acumulando hasta que alcance la dosis necesaria para alcanzar el efecto farmacológico. Entonces, ya lo vamos a ver con un ejemplo al final bastante detallado, que lo vamos a ver grosso. Una vez que el fármaco se acumula y cuando llegamos a 5, 6 vidas medias, llegamos al estado de equilibrio estacionario, que también lo decimos en la concentración en estado estable, ya se lo dije al comienzo. La velocidad de incorporación es igual a la velocidad de eliminación del fármaco. Vean ustedes aquí. ¿Esto es administrado por qué vía? ¿Por qué vía? Parte de tiempo cero y va subiendo en la primera concentración administrada. Oral, por ejemplo. ¿Ven? Este dibujito está muy ideal, no están así. Aquí más de lo mismo, ven ustedes dosis de 2 gramos en 12 horas, nivel tóxico. El nivel terapéutico que nos interesa serían 2 gramos una vez al día, mientras que si administramos 2 gramos cada 2 días, ven ustedes como el grueso del medicamento se mantiene en nivel subterapéutico. ¿Qué quiere decir estos gráficos? Que tenemos que optimizar la terapia, es importante. En el estado estable, la administración, ya se los dije, la velocidad de administración es importante, 2 parámetros a tomar en cuenta: la dosis y el intervalo de dosificación. La velocidad de eliminación, ¿de qué depende? De la cantidad que administremos, que es 1, con respecto a la constante de eliminación que ya conocemos. No voy a explicarles lo mismo. Ya se los dije. Creo que les dije en la clase anterior que los libros dicen mucho que en 7 vidas medias se alcanza el estado estable. Y yo les recordé que nosotros ponemos como patrón entre 5 y 6 vidas medias, porque ven ustedes que se ha alcanzado el 97 y casi el 99% del estado estable. Entonces la diferencia es tan poca que a veces, si se hace un estudio clínico, a veces es como más costoso hacer totalmente las 7, 8 vidas medias en la toma de muestras, porque tienen que pagar enfermeras, todo eso. Entonces a veces es importante tomar un patrón. Yo pienso que 5 vidas medias, 6 vidas medias, 97% tiene como una aproximación casi exacta del 100%. Recuerden que siempre se depende de la constante de eliminación para que un fármaco se alcance el estado estable. No recordemos que un paciente con insuficiencia renal no puede eliminar el medicamento como lo hace un paciente normal, y esa dosis se acumula más y vas a tener niveles plasmáticos más elevados, que si la droga tiene un margen de seguridad estrecho, podría entonces conducir a que el paciente presente toxicidad. Por lo menos el caso de la lidocaína, que de vida media 90 minutos, 90 minutos se alcanza el estado estable en 7,5 horas. Fenobarbital, vida media 120 horas, se alcanza el estado estable en 25 días. Ven ustedes, si requieren que un paciente esté convulsionando y ustedes quieren darle fenobarbital, tienen que darle a juro una dosis de carga para alcanzar los niveles que deberían estar en estado estable y no esperar 25 días para que esta droga haga el efecto. Como les dije, CP versus tiempo. Comenzamos con esto lo vamos a afinar a medida que vayamos avanzando. Ahorita quiero ser grosso con toda la intencionalidad para que se entienda. Ven ustedes cómo tenemos una concentración de 1 microgramo mililitro. Esto es cada vida media. Supongamos que administramos cada vida media el medicamento. En la primera vida media, por definición, que es el concepto que dice, es aquella vida, en la vida media en la cual se alcanza la mitad de la CP inicial. Si esto es 1, esto es 0,5, ¿verdad? Entonces en la primera vida media tenemos 0,5 de niveles plasmáticos. Cada vida media administramos el medicamento, quiere decir que cada vida media damos una dosis en la cual vamos a tener la concentración plasmática inicial. Si aquí tenemos 0,5 y repetimos la dosis que nos da un nivel plasmático de 1, ¿cuánto es 1 más 0,5? 1,5, está más o menos por aquí. A la próxima vida media tendrán 0,75, que sumado al 1 que ya tenemos, a que están administrando, sería 1,75. Van a subir haciendo niveles valle y pico hasta que llegue un momento que se mantiene, y eso lo hacen matemáticamente, y eso lo vamos a hacer como ejercicio. Van a ver que se mantienen los niveles pico con respecto a los niveles valle. Entonces, nivel pico máximo, nivel valle mínimo, y tenemos la concentración en estado estable promedio.
El promedio no quiere decir que sea la suma de los dos y el dividido entre dos. A veces no da tan exacto. Siempre te da un poquito menos o un poquito más. Casi nunca, te va a dar igual. Se llama promedio. Entonces recordemos que este mecanismo de estado estacionario solamente lo observamos en dosis múltiple y solamente con perfusión continua o dosis múltiple, sea por vía oral o sea por vía endovenosa. ¿Se acuerdan que le puse estas formulitas al comienzo de la clase? ¿Cómo se incorpora el medicamento? Por supuesto, ¿de qué depende la incorporación? De la dosis por la F. ¿Qué es lo que era la F? Fracción biodisponible. ¿Esto sería igual a 1 en qué tipo de situación? ¿F igual a 1 cuándo? ¿Ah? Exactamente. Recuerden que vía endovenosa, biodisponibilidad es igual a 100 o F es igual a 1. Entonces, en caso de endovenosa, no tomen en cuenta este factor. Si es vía oral u otra vía, tiene que decirle cuál es el valor de F para que lo multipliquen por la dosis. Que ese es el valor real que va a llegar a la circulación sistémica. Dividido entre el por tau. ¿Qué es lo que era tau? Intervalo de unas toallas sanitarias. Intervalo de dosificación. Recuerden que el intervalo, si dice 3 veces al día, ¿qué pondrías allí? No vas a poner 3, 8 horas. Las unidades son de intervalo, horas. Entonces, una vez al día 24, 2 veces al día 12, 3 veces 8, 4 veces al día 6 y así sucesivamente. Entonces tienen la fórmula dosis por F entre clearance por tau. Recordemos entonces que el clearance, esto lo tenemos abajo, es igual a constante de eliminación por volumen de distribución. En estos tipos de casos ustedes conocen el volumen de distribución de un medicamento. Si no lo conocen, suponiendo que estuvieran en su práctica o los contratan para que hagan un estudio farmacocinético, ustedes buscarían en la literatura cuál es ese valor y bueno, releer los cálculos. Y una vez que integramos la fórmula, resulta que también el estado estable, la C en estado estable promedio podría ser igual a área bajo la curva sobre tau. ¿Qué factores modifican los niveles de un fármaco en estado estable? Por supuesto, la dosis y el intervalo de dosificación, ya lo vimos en los gráficos iniciales, la biodisponibilidad del medicamento, la constante de eliminación del medicamento, el volumen de distribución y la constante de absorción. Aquí tenemos el curso temporal de un medicamento que se administra cada 4 horas. Ustedes aquí cada 4 horas administran el medicamento, pero en las noches, antes de acostarse, le dan el doble de la dosis para que se mantenga cuando caiga en su primera vía media durante toda la noche los niveles plasmáticos adecuados. Entonces de día lo dan cada 4 horas y de noche dan el doble de la dosis, una sola dosis para que tengan los niveles plasmáticos en el nivel que ustedes desean para que el paciente mejore su patología. Esas son cuestiones que se dan. Igual que la digoxina, es tan buena pero a veces tan tóxica que el médico puede cuadrar de darla o días pares o días impares o de lunes a viernes libre, sábado y domingo. O sea, puede jugar con eso. ¿Por qué? Porque la digoxina tiene una vida media de 36 horas y como tiene una vida media prolongada, puede jugar con esos niveles de concentración. El hecho de que no la den un día o no la den 2 días, tienen todavía niveles plasmáticos. Entonces, todavía se mantiene el efecto farmacológico y evita que el paciente caiga en toxicidad. Hay situaciones en las cuales necesitamos, aunque uno básicamente le puede preguntar este tipo de ejercicio gráficamente, porque es mucho más rápido. Nos interesa calcular los niveles de C máxima y C mínimo en algunas situaciones determinadas, como por ejemplo, queremos monitorear algunos medicamentos que son altamente tóxicos para saber cómo están sus niveles plasmáticos para evitar que el paciente caiga en una franca toxicidad. Entonces, dependiendo del medicamento, a veces es óptimo tomarlo en el nivel valle, y a veces es mejor tomarlo en el nivel mid, en el nivel pico. Eso está estandarizado. Entonces, el estado estable en mínimo, esta sería la ecuación, no importa los detalles, y el máximo sería esta la ecuación, solamente cultura general. Recordemos entonces en la clase anterior, infusión intravenosa continua, CP versus tiempo. Recuerden que va administrando y una vez alcanzado igualmente entre 5 y 6 vidas medias, alcanzan el estado estacionario. Recordemos que si cortamos la infusión comenzando la misma, la caída de la curva se elimina según una cinética de orden 1, independientemente cuando corten la infusión, siempre van a poder calcular la vida media porque es la misma droga y te da los parámetros necesarios para poder calcularla. También
clase pasada. Y aquí comparándolo con el estado estacionario, ven ustedes más o menos más de lo mismo. CP versus tiempo, ven ustedes como en la primera, casi antes de alcanzar la primera vida media, casi tenemos el 50% de la droga en el sistema. Y ven ustedes cómo se va incrementando hasta que en la quinta vida media tenemos valores cercanos al 97%. Se los he repetido como bastante. Como lo vimos al comienzo, ¿qué factores modifican la concentración en estado estable? La dosis. Aquí lo vemos. 750, 500, 400, 250. Vean ustedes que a medida que la dosis es más grande, por razones obvias, van a tener niveles plasmáticos más grandes. Entonces, a medida que la dosis es más pequeña, van a tener niveles plasmáticos más pequeños. Tanto al comienzo como cuando alcanzamos el estado estable. Si modificamos el KEL, esto sí es importante, porque ahí podemos tomar en cuenta un paciente que tenga problemas renales básicamente, porque recuerden que la eliminación de un fármaco, así sea altamente lipofílico, una vez que la droga realice metabolismo en fase 2, se hace más hidrofílica y se puede entonces eliminar por vía renal parte del fármaco, o parte del fármaco, o la droga parenteral, o el metabolito con o sin actividad farmacológica. Entonces ven ustedes el KEL, el rojo, el KEL mayor, en negro el KEL menor. Por supuesto, el KEL mayor, la droga se elimina más rápido, y si la droga se elimina más rápido, sus niveles plasmáticos posiblemente están en niveles subterapéuticos. La droga con el KEL de 0,03 litros hora, ven ustedes como sus niveles plasmáticos podrían llegar al rango tóxico. Esto no lo pueden decir nunca para todas las drogas, porque ustedes no saben dónde está aquí la concentración mínima tóxica. Entonces tienen que decírsela para poder especular si podría ser toxicidad o no. Porque si la droga tiene un umbral demasiado grande, posiblemente no tenga toxicidad a dosis clínica. Entonces es importante que tengan en cuenta este factor. Posiblemente este sería el cleaning adecuado, el 0,06 litros por hora, donde se mantienen más o menos como un promedio entre la dosis muy alta y la dosis muy baja. El volumen de distribución, si se modifica en estado estable, o recuerdan la formulita, CP es igual a dosis entre BD. Si esto es muy grande, esto es muy pequeño, entonces volúmenes de distribución, por ejemplo, de 100 litros, la CP con respecto al tiempo es muy baja, y todo lo contrario, volumen de distribución como en azul es de 10 litros, ven ustedes cómo se incrementan los niveles plasmáticos con respecto al tiempo. Y si modificamos la constante de absorción, ven ustedes que no se modifica prácticamente el valor de la concentración en estado estable. Lo que sí se puede modificar es el nivel pico con respecto al nivel valle. Esto sería importante quizás para drogas con un margen terapéutico muy estrecho, en la cual puede haber toxicidad temprana. Entonces esas grandes diferencias podrían influir en la toxicidad. De resto no es tan importante. ¿Qué pasa si le damos a un paciente un medicamento? Esperamos el efecto, 5 o 6 vidas medias, pero en el primer caso, que sería este, no notan mejoría. Y en el segundo caso, el paciente mejora, pero ven como el paciente le manifiesta signos de toxicidad. Tiene náuseas, tiene vómitos, dolor de cabeza, etc. Ven ustedes que cuando cortan la dosificación y administran una nueva, sea el doble o sea la mitad, tienen que esperar nuevamente que transcurran de 5 a 6 vidas medias para alcanzar el estado estacionario. ¿Sí? O sea, 5 nuevamente, porque si no, no alcanzan el estado estable. Independientemente de, siempre que corten una administración de dosis múltiple y administran una dosificación nueva, tienen que esperar nuevamente entre 5 y 6 vidas medias. No se les olvide ese proceso. Siempre piensa en su paciente. Ideal fuese que cada paciente fuera un ente en particular, paciente solo, pero a veces yo sé que la densidad de los hospitales es difícil para llegar a esa utopía. Individualice la terapia, no seamos mecánicos, interpretemos los resultados. Todo paciente es diferente y muchos son un cangrejo. Esto tiene que ver un poco bastante con lo anterior, ya van a ver por qué. Monitorización de medicamentos. Siempre es importante, no para todos, por supuesto, pero sí para los que tienen, lo que la literatura reporta que pueden presentar alta toxicidad. Se ven los niveles séricos o plasmáticos, se monitorizan los fármacos, sus características farmacocinéticas, algunas características farmacodinámicas, se optimiza la terapia una vez que se encuadran esos niveles y se evalúa la respuesta del paciente con respecto a los niveles encontrados, por supuesto revisando la literatura. ¿Cuál es el objetivo de optimizar la terapia? Por supuesto, reducir la toxicidad e incrementar la eficacia. Utilizar como la dosis
óptima para cada paciente, para evitar que el paciente ni tenga niveles ínfimos ni que tenga niveles malos. Entonces, volvemos a lo mismo, individualizar la posología. Eso sería el beneficio a largo plazo. ¿Qué significa individualizar? Individualizar las pautas posológicas que presenten estrecho margen terapéutico. Cuando creo que la profe Jenny les va a hablar en farmacodinámica poblacional, las drogas que tienen margen terapéutico estrecho. En una curva de dosis-respuesta, cuando la dosis normal está comenzando a hacer el efecto, la dosis tóxica se solapa con la curva de dosis normal. Entonces, esas curvas las evidencia de que ese medicamento, aumentando un poquito la dosis del mismo, puede presentar tempranamente una toxicidad. Entonces, esos medicamentos requieren monitorización, siempre prescindible. Y por supuesto, eso ayuda a comprobar algo que el paciente les manifieste, que ustedes lo vean como médico, que se sale del librito y usted dice, pues algo está pasando con ese medicamento. Entonces, los ayuda a comparar resultados clínicos con resultados que ustedes observan en el paciente. ¿Qué fármacos se monitorizan? Ya se los dije, los que tienen estrecho margen terapéutico, cuando hay una buena correlación entre concentración y efecto farmacológico, y los que tienen efectos adversos graves. Por ejemplo, antiepilépticos se monitorean mucho, levetiracetam, ácido valproico, fenobarbital, carbamazepina, fenitoína, antibióticos, vancomicina, gentamicina, amicacina, tobramicina, linezolid, algunos citotáxicos, algunos para el tratamiento, para la terapia antimicótica, digoxina, teofilina, clozapina, deberían monitorizarse de una manera importante, algunos biológicos y algunos inmunosupresores, que pueden tener alto estrecho margen terapéutico. ¿A quién monitorizar preferentemente? Pacientes de edad avanzada, aquí se les ha hablado ya muchísimo de lo que sucede con pacientes de edad avanzada, pacientes pediátricos, los extremos de la vida, pacientes críticos, importante eso, los que son una polifarmacia, tienen muchos medicamentos por las imposibles interacciones medicamentosas, los que tienen insuficiencia renal y hepática, tratamientos muy prolongados y los que tienen infecciones severas o de difícil acceso. Ven ustedes que todo esto se deduce por lo que han visto hasta ahora en su hospital. Entonces, ¿qué nos interesa como datos para interpretar correctamente los resultados? Características del paciente, edad, sexo, peso, talla, eso se sabe, ¿no? Patologías concomitantes que tiene, las comorbilidades, cómo la enfermedad es un proceso infeccioso, está en estado crítico el paciente, está respondiendo al tratamiento, son bacterias resistentes si es un antibiótico, todo eso hay que evaluarlo. Características del medicamento, el fármaco a monitorizar, cómo se está administrando, vía oral, vía intramuscular, vía endovenosa, cómo es la historia de ese paciente de dosificación, qué medicación está tomando, que puede haber una posible interacción que interfiera con el efecto o que aumente el efecto hasta llegar a la toxicidad. ¿Cuándo se está tomando la muestra? A las horas que ustedes pautaron. Se está tomando la muestra adecuada. Si hay que mantenerla en frío, lo están haciendo en frío. Todo eso es importante porque el resultado tiene que ser como reproducible y tiene que ser confiable. Y el tiempo de muestreo, por supuesto. Todo eso tiene que ser planificado cuando vamos a hacer estos estudios. Lo que les había comentado, un ejemplo de la teofilina, es la importancia de saber cuándo el medicamento que ustedes quieren monitorizar debemos tomar la muestra. Aquí tenemos igual niveles plasmáticos con respecto al tiempo. Ven ustedes que comenzamos, aquí no se ve mucho, una dosis oral de teofilina. Ven ustedes como 1, 2, a la tercera de la media, lo que está en rojo, es una muestra que debemos tomar para evaluar el posible efecto adverso de la teofilina y en el nivel pico debemos tomar la muestra para estimar toxicidad. Dependiendo de la droga, existe protocolo donde nos indican cuándo debemos tomar la muestra para que el resultado sea altamente idóneo y podemos entonces concluir con respecto al mismo. Porque no puede ser tomada en cualquier momento porque posiblemente no sabremos interpretar el resultado fehacientemente. Un ejemplo clásico de la vancomicina, les habla la doctora Angeli de eso. Solamente quiero mostrarles el gráfico para que vean un poquito lo que se ha estandarizado un poco en esto. CP versus tiempo. La actividad de este antibiótico depende del tiempo y de la concentración. La mejor medida, según dice la literatura, para evaluar este medicamento sería el área bajo la curva, pero para eso han realizado ciertos patrones.
Vean ustedes que tenemos en verde el área bajo la curva, vean ustedes en azul los niveles picos y los niveles valles. La literatura reporta que debemos tomar una muestra de vancomicina para evaluar posible toxicidad en un nivel valle donde debería estar los niveles plasmáticos en 15 miligramos litro. En estas condiciones, sacando el área bajo la curva, le va a dar un valor de 360 miligramos por litro, pero en 24 horas. Pero la literatura reporta de que mínimo deberemos tener o 400 o más de área bajo la curva para que ese resultado sea altamente confiable. Entonces, tomando en cuenta este nivel pico y este nivel valle, este pedacito que sobra de curva les aproxima a valores de 400 o más, y ese resultado podría ser entonces cuantificado y confiado. Ustedes no le pararon mucho el nivel valle y pico, tomaron la muestra y resulta que ese resultado no es tan idóneo porque no tienen el mínimo necesario que reporta la literatura. Solamente una idea general. Garantiza un área bajo la curva mayor a 400 miligramos por litro. ¿Qué medicamentos requieren que sea un monitoreo importante? Ya se los dije, algunos anticonvulsivantes, algunos antibióticos, algunos inmunosupresores y otros, digoxina, litio. ¿Para qué se utiliza el litio? Es un estabilizador del estado de ánimo, que es un paciente principalmente bipolar. Exacto. Metotrexato, paracetamol, salicilato, teofilina. Vamos a dar nociones de farmacocinética no lineal. Este capítulo está muy bueno en el Flores. Ya salió la séptima, todavía no la he podido fusilar, que salió ahorita, se lo toman en septiembre, que el seguimiento no es falla. Tenemos la sexta que tenía como 10 años, pero todavía se puede utilizar. Ya vamos a ver qué significa, porque ya su nombre lo indica, cinética no lineal. Aquí puede variar los niveles plasmáticos con respecto al tiempo, involucrando procesos farmacocinéticos como absorción, como distribución y como eliminación de ese medicamento. Estos parámetros pueden variar o con la dosis o con la duración del tratamiento. Puede depender de la dosis o del tiempo. Entonces, si depende de la dosis, tenemos tiempo decreciente o tiempo creciente, ya vamos a ver el esquema para que se entienda, y si es en el tiempo, es la duración del tratamiento. Tenemos entonces tres tipos de cinética: la cinética lineal, que es la que conocemos hasta hoy, la cinética no lineal, dependiente de la dosis tipo creciente, y cinética no lineal, dependiente de la dosis tipo decreciente. Tenemos el gráfico, vean ustedes, nivel estable con respecto a dosis de mantenimiento. En condiciones normales, vean ustedes cómo en el fármaco clásico tenemos una cinética lineal clásica, una ecuación de la recta clásica. Ven ustedes en la cinética dosis dependiente decreciente. Llega un momento en que el medicamento, en vez de subir como debe subir, ven ustedes cómo se queda estabilizado en el tiempo. Puede ser una cinética saturada. Mientras que los que tienen una cinética dosis dependiente creciente, ven ustedes cómo sus niveles plasmáticos prácticamente se aumentan exponencialmente, pudiendo producir toxicidad. Entonces, esto es cultura general también. En este gráfico a la derecha ven ustedes algunos procesos tomados en cuenta para saber y algunos parámetros importantes. Si la cinética es dosis decreciente, por lo menos absorción, se satura el transporte activo en la pared intestinal, quienes hacen estos mecanismos: el ácido ascórbico, los antibióticos beta-lactámicos y la levodopa. Por ejemplo, inducción de la glicoproteína P, dosis dependiente decreciente, el tripanavir, que es un antiviral, baja solubilidad, fenitoína, bisofulvina. Ven ustedes en distribución como algunos medicamentos pueden saturar la unión a proteínas plasmáticas: disopiramida, lidocaína, naproxeno. Estos dos primeros son antiarrítmicos, esto también es un anestésico local y esto es un AINE. En la cinética dosis de tipo creciente, ven ustedes, se puede saturar el primer paso hepático, por ejemplo, con alprenolol, que es un beta bloqueante, hidralacina, es un vasodilatador. Se puede también alterar algunos procesos de eliminación de los fármacos, ya sea porque se producen metabolitos inhibidores o ya sea porque se produce el mecanismo de autoinhibición, que es mejor explicación que un gráfico, ¿no? Aquí tenemos una cinética no lineal dependiente del tiempo por autoinducción. Ven ustedes que tenemos niveles plasmáticos de carbamazepina específicamente con respecto al tiempo. En condiciones normales, ustedes esperan que a medida que den dosis múltiples
de carbamazepina que presente este tipo de conducta. Pero, perdón, este que vemos arriba, este tipo de conducta, van subiendo la dosis, van aumentando la dosis continua, ven ustedes cómo se mantiene el nivel de las drogas en el estado estable. Pero en la vida real, ven ustedes cómo estos niveles valles y picos de la carbamazepina, en vez de subir, se mantienen o van disminuyendo con respecto al nivel esperado. ¿Qué significa eso? Que estas drogas anticonvulsivantes tienen mecanismos de autoinducción, se induce su eliminación y sus niveles plasmáticos no son los esperados, son un poquito inferiores. Entonces siempre es importante tomar estos factores en cuenta por si acaso el paciente no responde al medicamento. Una vez visto esto, creo que me da chance de que discutamos, porque esto me parece importante para ustedes. Hemos visto todos los temas, hemos visto parte de tantas cosas que yo sé que a la hora de estudiar se les complica un poco. Creo que tengo 5, de los cuales vamos a discutir 4. Tenemos problemas, interpretar datos y gráficos farmacocinéticos. El primer problema: a una paciente femenina de 32 años de edad ingresa a la emergencia del HGO. ¿Qué es el HGO? Exactamente, los magallanes de Cano. Se le administra 750 miligramos de un fármaco cada 4 horas en forma de bolo endovenoso. Si es en forma de bolo endovenoso, ¿cuántas veces al día? Una vez al día. Pero aquí dice cada 4 horas, entonces sería dosis múltiple. Grafica los valores SP versus tiempo hasta que se alcance el equilibrio. O sea, tenemos que hacer el gráfico durante ¿cuántas vidas medias? 5 o 6. Tienen esto en un examen. ¿Qué tienen que hacer para comenzar a graficar? ¿Qué necesitan de esos datos? ¿Qué se les ocurre? Por supuesto. Explíqueselo, pues. Los valores de CP versus tiempo. Si yo que el X del horizontal debería ser el tiempo y el Y debería ser la concentración plasmática. Claro, lo sé, pues que coloqué las concentraciones plasmáticas en el horizontal y bueno. Ya tienen los CP con respecto al tiempo. Bueno, vamos a afinar un poquito. Número de vidas medias. No nos importa mucho las vidas medias. Ahora, ¿qué necesitamos para comenzar a graficar? No importa la escala. Estamos en un teórico no te van a pedir tanto detalle. Concentración plasmática inicial, porque si no, ¿cómo comienzas a graficar? Exacto. ¿Cómo la calculas con estos datos? Sí. CP0 es igual a dosis entre PDA. Dosis sería 750 miligramos entre PDA, que sería 9,3 litros. Esto le va a dar 80, algo, pero vamos a tomar el 80 como un número redondo. Recuerden esto, entonces CP0, dosis 750 entre 9,3 litros. Entonces bonito para que se entienda. Niveles plasmáticos con respecto al tiempo, ven ustedes. En la primera, CP a tiempo cero les da 80. Recuerden que ahí no lo puse con tanto detalle porque vaya, es trabajoso hacer esto. En la primera vida media, recuerden que tenemos la mitad que sería 40, ¿no? ¿Ven? En la segunda vida media tendremos 20. En la tercera tendríamos 20. ¿Sí? Pero administramos cada vida media, repetimos el medicamento a la misma dosificación. Entonces, en la primera vida media que tenemos 40 ya en plasma, administramos nuevamente una dosis tal que nos va a alcanzar en plasma niveles de 80 miligramos. Pero ustedes tenían 40. Entonces, 80 más 40, 120. En la primera vida media ustedes repitieron el medicamento y les va a dar niveles de 120. En la próxima vida media, ¿cuánto tendrá? 60. Pero ahí administran nuevamente el medicamento. Entonces lo van a ir repitiendo hasta que alcancen el estado estable. Aquí les puse los numeritos para que me manden la clase. Nivel pico, nivel valle, vean 60, 140, 70, 150, 60 y así va. ¿Ves? Si uno aquí porque aquí esta droga en particular no se observa tan claro que fueran en 5 vidas medias, sino más en 100. Pero si ustedes esto lo aproximan a 80, les va a dar 80, 160, 80, 160, 80, en estado estable. Una vez que están en estado estable, que es lo que nos interesa, van a cuantificar entonces cuántos son esos niveles. Entonces recuerden que la fórmula de estado estable para dosis múltiples sería dosis por F entre clearance por T.
como la droga que se administraba había endovenosa, el F es igual a 1, no nos preocupaba. La dosis era 200 miligramos, sea en estado estable, sacando el cálculo, nos da al final. Se me olvidó decirle lo de la cinética de acumulación. Recuerden que el concepto nos decía que si administramos el medicamento antes de 4 vidas medias, esto va a producir una cinética que se llama cinética de acumulación. Si hacen que pasen 4 o 5 vidas medias, como ya casi todo el medicamento se ha eliminado, van a tener entonces esa curva que se mantiene estable en el tiempo. Eso es lo importante de ahí. Un caso clínico, segundo problema, se trata de paciente masculino, 45 años de edad, 75 kilos de peso, quien llegó a la emergencia del Hospital de los Magallanes por un cuadro infeccioso que requirió tratamiento con 2 antibióticos, gentamicina endovenoso y cefalexina bioral. La F de esta última, la fracción biodisponible, es el 0,9. En la tabla se muestran algunos parámetros farmacocinéticos. Comparen gentamicina, cefalexina, volumen de distribución es igual para ambas, el clearance es diferente, ve usted que es mucho mayor para la cefalosporina y la vida media es de 2 a 3 horas la gentamicina y 0,9 horas la cefalexina. Los niveles plasmáticos de la gentamicina no deben exceder de 5 miligramos litro por su alta toxicidad. Entonces, si el bolo endovenoso de gentamicina administrado fue de 250 miligramos, ¿será segura esta dosificación? Habría que sacar un cálculo de la concentración del estado de la concentración. Bolo intravenoso, no es estado estable. ¿Creen que bolo es dosis única? Creo que no ¿Qué les estoy interesa? segura. Dice, los niveles plasmáticos no deben exceder 5 miligramos litro. Ay, no sé. ¿Cuál es el secreto ahí? ¿Qué valor nos interesa con los datos? 250 CP miligramos. inicial. CP inicial, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la dosis? 250 miligramos. Ajá. ¿Y cuál es el volumen de distribución? 18. No ¿Cuál excede. es el resultado? No, entonces, Excede. no excedería. No. Será la otra que lo tenía. Yo le tenía el resultado puesto, ese que me equivoqué al pasar la. Por la vida media corta de la gentamicina, usted decide administrarla como infusión intravenosa continua, que es más práctico para el paciente, para mantener niveles estables de 3 miligramos litro. ¿Cuál será la velocidad de infusión? Aquí estamos mezclando bolo con infusión. Recuerden que en la infusión intravenosa continua, nivel en estado estable es igual a velocidad de infusión, que es Q entre, ¿recuerdan? Entre clearance, que es igual al BD por Kelvin. Ahí tienen el Q, tienen el BD y tienen el valor del Kelvin. ¿Cómo sacan la Kelvin? Teniendo solamente la vida media, pero entonces que Kelvin viene siendo 0,693 entre vida media. Aquí lo que hacen es dividir y sustituir en cada fórmula y tenemos el resultado. Cuando veamos el seminario lo vamos a hacer con bastante calma. No es una teórica que es un grupo muy grande, que es un práctico, que es un grupo pequeño. Por supuesto, en algunos repasos que ustedes me piden podemos hacer los problemas. ¿Cuál será el estado? La C en estado estable si se administra por 7 días una dosis de 500 miligramos de cefalexina 3 veces al día. ¿Cómo calculamos esto? No importa los números. A veces en el examen no importa tanto los números, sino lo que explique. 7 días, 500 miligramos de cefalexina 3 veces al día. ¿Qué nos interesa conocer ayer? Les repito, no importa el cálculo. 7 días, ¿qué significa eso? ¿Dosis única o dosis múltiple? Dosis múltiple. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta allí? La dosis, si la droga es vía oral, quiere decir que el F no es igual a 1. En este caso es muy cercano, pero no es 1, 0,9. El intervalo de dosificación, ¿cuántas veces al día lo dan para poder entonces utilizar la fórmula? Les repito, ahí se le podría cambiar para que redacten más que calculen. Pues yo tengo esto, cuando se las mando con toda la fórmula incluida. Ahí está. No vamos a detallar eso ahorita. Tercer, son 4. El cuarto es el que más me gusta porque podemos discutir. Se administra una dosis de 50 miligramos de un fármaco a un voluntario sano de 68 kilogramos de peso. Las concentraciones plasmáticas se determinan a la hora y media y a las 6 horas. Y se encontraron niveles plasmáticos a la hora y media de 7 y a las 6 horas de 2 miligramos litro.
¿Cuál será la vida media del fármaco suponiendo que la cinética es de orden 1? ¿Cómo calculan la vida media? De orden uno. Si tienen dos datos nada más. ¿Será que le hacemos un juez y le preguntamos esto? ¿Cómo se saca una vida media? Extrapolamos. No, con CP0 no. Vamos a ayudarlos, lo pueden sacar con el KEL. KEL es igual a 0,693 entre vida media y vida media es igual a 0,693 entre KEL. ¿Qué es el KEL? La constancia de alineación. ¿Y cómo la calculamos en un gráfico? Así. Ajá. Para poder sacar la concentración plasmática inicial. Y ahí poder sacar la vida media del fármaco con la concentración plasmática inicial y el que Desde el punto de vista matemático, ¿qué es el KEL? Es una recta. Práctica 0. Una recta. ¿Cómo se llama la inclinación de esa recta? La pendiente. ¿Y cómo calculamos la pendiente? ¿Se acuerdan? Cuando tienen solamente dos valores, calculan la pendiente, que es igual que calcular el qué. Igualito, no hace falta papel de ningún tipo. Lo calculan así y ya. ¿Qué es igual? Sustituyen los valores. Como es una línea recta y es cinética de orden 1, tiene que ser graficada, si lo hiciéramos en papel semilog, en papel semilog. Pero como no es el caso, tenemos que tomar en cuenta que para que haya sido línea recta, juro, el eje de la Y tuvo que ser logarítmico. ¿Me siguen? Entonces, como lo hacen así, entonces vean ustedes, está en blanco el papel. Entonces, logaritmo de periano de CP2 menos logaritmo de periano de CP1 entre tiempo 2 menos tiempo 1. Sustituye y les da el valor del que. Luego tienen el que es la vida media, que les da 2,5. Entonces no necesitan un arsenal de datos para poder alcanzar o calcular, perdón, ni el que ni la vida media. ¿Sí? Este se lo vamos a dejar para porque es un poquito largo. Este es el que me gusta bastante. La vancomicina, otra vez, sigue una cinética bicompartimental. Ojo con eso, es una cinética bicompartimental. ¿Cuál curva entre la A, B, C, D y E representa mejor el perfil de este antibiótico luego de 1 hora de infusión? De esas 5, ¿cuál crees tú que es 1 hora de infusión y que representa fidedignamente lo que le están explicando allí? ¿Y por qué, por supuesto? Tiene detallitos. Para mí, para mí. Les cuesta un poquito. Es que tienen que entender Más que sacar números. Tú dices que es la C. ¿Quién lo apoya y quién dice que no? ¿Quién es la C? Estás partiendo de una CP alta y esa de una va cayendo en el tiempo. Eso es dosis única. Dosis única, partió de un nivel alto, lo administraste endovenosa, un bolo. Entonces podría ser la IAB por complementar. ¿Están de acuerdo con él? Bien, se voy a explicar porque después se les pregunta eso. La B, vean ustedes cómo infusión, esto parte de 0, llegaste aquí, como dice que es 1 hora, la cortaste. Y cuando corta se elimina y como es bicompartimental, más o menos asemeja su comportamiento. Fase de distribución rápida, fase de eliminación lenta. ¿Lo ven? Entonces, de aquí, de la pendiente de esta, calculado, obtener el valor de alfa, que es la constante de distribución, y de esta pendiente calcular en el valor beta, que es el KEL, por la constante de eliminación. Es la B. ¿Cuál sería la vida media aproximada de esa recta? ¿Cómo la calcularía? Gráficamente y muy grosso modo, no hace falta el valor exacto. ¿Cómo calculan la vida media? ¿Qué es esto que está aquí? ¿Cómo hacían? Por definición. Si ustedes son vivos pueden decir, bueno, por pendiente, agarran 2 puntos y eso tiene que darle la vida media, pero algo más práctico. Recuerden que extrapolábamos el punto, la fase terminal de la curva, ¿lo ven? Hasta el punto de corte en el eje de la Y.
Clásicamente, entonces, el valor de 10 para calcular la LDME sería aquel nivel plasmático que alcanza, el tiempo que se alcanza la mitad de 10. Si esto es 1, 2, 3, 4, 5, más o menos por aquí, y el valor estaría como por aquí, ¿no? No. Entonces, básicamente, la vida media de ese aproximada es como de 6 horas. ¿Por qué? Porque eligieron la representación No puede ser adecuada. señor. ¿Se puede calcular la disponibilidad absoluta? Tiempo la Con voy a ese la voy medicamento, con a hacer estos varios resultados cursos solamente. para que las No tiene más nada, practiquemos. no tiene nada en la literatura. Tú que vas para la iglesia, si no, yo me acercar a tu casa el fin de semana. ¿Se puede o no se puede? Voy por tu casa, ¿Qué es la disponibilidad absoluta? pero una mujer ocupada de la iglesia. La que Dios. están los niños. No importa qué parámetros tienen que tomar Se en cuenta. portan mal. Que no tiene por qué interrumpir, AUC tampoco, no intravenosa con respecto a AUC oral, por una vía. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de estas curvas, si es que hay, representa la administración vía oral? O podría representar. Yo pienso que podría ser esta, porque ven, está aumentando en el tiempo, tenemos una C más, y como es una gráfica semi-log, la fase terminal no es una exponencial, es una línea recta. Entonces, comparando el área bajo la curva de aquí con respecto el área bajo la curva de allá, podemos entonces calcular la biodisponibilidad absoluta. Distribución tisular. ¿Qué pasa con estas drogas? Ven ustedes que estamos aplicando lo que vimos en teoría. Y esto es lo que vamos a apuntar en los exámenes, aplicar lo que se estudia en teoría. Por eso no memoricen, entiendan. Si es bicompartimental, distribución tisular, ¿se queda en plasma? No, porque es altamente lipofílico. Entonces atraviesa el tejido y seguramente donde tenemos una infección importante, esa droga va a llegar allí y va a producir el efecto farmacológico. Vida media y eliminación, ya la vimos como 6 horas. Acumulación cuando se administra una sola vez al día. ¿Se acumula o no se acumula? Una sola vez al día. No se debería acumular porque no vas a tener dosis repetidas que pueden hacer esa curvita. Bueno, todavía se le justifica porque estamos apenas terminando el tema. Fin de farmacocinética.